negociación aparte. Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, por supuesto quien estaba encabezando este reclamo, está en línea de teléfono. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bueno, primero obviamente preguntarte por estas conclusiones, ¿no? Como jefe de gobierno, era una injusticia total lo que había pasado. Ya había sido injusto en su momento el modo en que se sacó ese dinero, cómo se desvió de la ciudad para la provincia. Sí. Había sido todo escandaloso, pero bueno, faltaba corregir esa injusticia. Entendemos que está en vías de solución. ¿Cuáles son tus primeras conclusiones? Primero que es un gran avance. La verdad que para mí, yo creo que fue una buena reunión. Tensa, difícil, obviamente, porque como todo acuerdo donde todo el mundo cede un poco, no es fácil llegar, pero yo creo que es un muy buen primer paso por varias razones. Primero porque la ciudad tuvo la actitud, hemos tenido la actitud estos primeros meses de acompañar al gobierno nacional, de entender que necesitaban entender dónde estaban parados, de ver los números, de comprender la deuda que tenían con la ciudad, también de ir tomando control de un gobierno nuevo. Les habían dejado un gobierno devastado desde el punto de vista financiero, pero también era cierto que nosotros les veníamos avisando que iba llegando el límite de lo que nosotros podíamos aguantar y acompañar, y se habían comprometido el gobierno nacional y el ministro Caputo a, cuando eso ocurriera, cumplir con la palabra, y lo hicieron. Y yo creo que eso es bueno, cuando uno se compromete que se cumpla, es bueno que el país cumpla los fallos. Me parece que es una tranquilidad para los inversores, para la gente en el mundo, para la gente en la Argentina en general, que un gobierno cumpla los fallos. Obviamente esto no era responsabilidad de este gobierno, es parte del baile que quedaron de las gestiones anteriores. Alberto Fernández, Horacio no pudieron ponerse de acuerdo, nosotros ahora lo logramos. Y ahora resta el paso que sigue, que vamos a ir juntos a la Corte para cerrar este capítulo en general. La ciudad tendrá sus planteos, la nación los propios, y vamos a ver si podemos ya llegar a un cierre definitivo de esta discusión. Pero es un inmenso y buen primer paso. ¿Qué va a hacer la ciudad con esa plata? Lo mismo que teníamos planteado hacer, porque veníamos con todo nuestro plan de inversión lanzado. Nosotros tenemos una licitación de buses eléctricos para el centro histórico de la ciudad, al que le sacamos el transporte porque alteraba y afectaba mucho al centro histórico los grandes colectivos, pero estamos ahora... Buses eléctricos, perdón Jorge, ¿te referís a colectivos que no utilizan combustible fósil, digamos? Colectivos eléctricos. Colectivos eléctricos que ya llamamos a licitación y que son para 40 y pico de Excelente. personas. Son los típicos que ves en los centros históricos en Europa, que tienen menos impacto, no contaminan, pesan menos, no generan vibraciones. Esas menos son líneas ruido. Nuevas que vamos a exactamente, líneas nuevas que vamos a reinstalar en el centro de la ciudad, que hace falta, porque además nos llevamos todos los colectivos a los metrobuses de Paseo Colón y otras avenidas. Pero bueno, los vecinos adentro decían, che, me sacaste la civilización, es como que me dejaste solo acá. Entonces, restituir eso, tenemos pasos bajo nivel, aceleramos las obras hídricas, porque el cambio climático es una realidad y lo que estaba planteado hacerse en 4 años más, lo vamos a hacer en 2 años. Esto es para Barrio de Saavedra, Villa Urquiza, Soldati, Lugano, Barracas, La Boca, que inclusive en las últimas lluvias se notó que se acumuló un poco de agua, aunque se va rápido, se acumulan, así que estamos acelerando el plan hídrico, tenemos pasos bajo nivel, un plan de infraestructura en escuelas públicas muy importante, como hace tiempo no se hacía. Todo eso lo teníamos lanzado porque confiábamos en la palabra del gobierno y tenemos algo de respaldo financiero para aguantar algunos vaivenes, así que en realidad lo que podemos hacer es cumplir con todo lo que nos comprometimos. Jorge, ¿cómo estás? Nicolás Diana te saluda. Hola, Nicolás. Entiendo que queda pendiente la deuda que se generó desde el 2020, cuando toma esta decisión Alberto Fernández, hasta la actualidad, o sea, hasta el 1 de agosto, en realidad, que es cuando van a restituir el porcentaje de coparticipación. Sí, por lo que informaron son 4,8 billones de pesos. ¿Eso en qué instancia está? ¿Cómo se va a solucionar? Porque eso es una plata que obviamente corresponde a la ciudad. Sí, a ver, la nación tiene... Yo quiero ser muy cuidadoso ahí, porque
no estamos Caputo y yo hablando acá, o el presidente y yo hablando acá, entonces no vas a escuchar las dos campanas al mismo tiempo. Entonces cada uno tiene su postura, la ciudad tiene su postura respecto de reclamarla, la nación va a esgrimir su postura respecto de qué corresponde y qué no. Prefiero no hablar tanto de eso, porque si no, justo el día que llegamos a un acuerdo, empezar a plantear diferencias que las vamos a llevar al intento de un acuerdo en la Corte Suprema, me parecería... O sea, eso injusto. sí lo va a mediar la Corte, pero pero la Corte va a ser quien medie entonces en ese asunto, digamos. En general la Corte tiene la siguiente postura: que la política resuelva los problemas que generó la política. En general la Corte suele tener esa postura. Participa cuando no hay acuerdos. Entonces, ¿cuál es el otro aspecto importante de lo que hoy nos comprometimos con el ministro Caputo? Es tratar de llegar nosotros a un acuerdo y que la Corte lo ratifique, porque en definitiva, como es una causa abierta en el marco de la Corte, y seguramente todos vamos a ceder un poco, es bueno tener el marco de la Corte como paraguas de ese acuerdo. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Hablando de Luis Caputo, hoy hubo una declaración que generó muchísimo revuelo, que se refiere a la situación económica, al plan del gobierno de vaciar de pesos la economía, y la frase que más resonó fue: la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y así el peso va a hacerse fuerte. ¿Qué reflexión te merece esta frase y también lo que hay de fondo, ¿no?, a nivel económico, que es, bueno, esta, llamémosle, puesta a prueba del plan del gobierno que ha empezado a ocurrir en estas últimas semanas? A ver, yo creo que el gobierno ha hecho y sigue haciendo un gran esfuerzo, acompañado por los argentinos. O sea, todo esfuerzo... Sí, más que nada el esfuerzo gobierno, que está haciendo la gente. Exactamente, ¿no? Claro. Pero hay un esfuerzo político también, porque hay que cargarse, digamos, decisiones complejas en el hombro, decir que no. Justamente veníamos de lo inverso. Massa decía que todo que sí, le daba la maquinita y así terminamos. Quiero decir, con lo cual uno también tiene que reconocer el esfuerzo que hace el gobierno de salir del populismo, del sí fácil. Ahora, puede ser que esa frase de Caputo exprese la posibilidad de algunos, o exprese esta realidad de decir, bueno, hay gente que tal vez tiene plata guardada y decidirá venderla, o dólares guardados y decidirá venderlo. También es cierto que hay una realidad de un montón de gente que no tiene dólares para vender. No tiene dólares guardados y la está peleando, y la está peleando mal. Digamos, la caída de consumo es muy fuerte, la ciudad de Buenos Aires lo nota. La caída interanual de la recaudación de ingresos brutos es en torno al 19%, o sea, ha caído 19% el consumo en general en la ciudad de Buenos Aires. Eso quiere decir que hay rubros como la gastronomía que ha caído 30 o 40, los almacenes, los pequeños comercios de ropa. La gente obviamente dice, y bueno, no hay moda, o sea, este año no va a haber moda, aguanto con lo que tengo, no hay cambio de suéter, voy a seguir con el mismo, voy a bancar con la misma campera. Entonces, yo diría que hay distintas realidades en la economía. Creo que todo el mundo está haciendo un gran esfuerzo. Yo deseo y espero que este acuerdo al que llegamos hoy, como mensaje de cumplimiento de los compromisos, más la ley bases, permitan que el país empiece una recuperación de actividad, porque los números macro son mejores que los que dejó el gobierno nacional anterior, sin ninguna duda. Insisto, dejaron una economía devastada, pero necesitamos que haya un poquito de más consumo, porque esta gran ciudad de 14 millones de personas, que es el AMBA, no recibe los beneficios directos del litio o la exportación de combustible o de gas o de cobre. Necesitamos que haya un consumo, una actividad para las pymes que hoy no está llegando. Bueno, creo que el gobierno es absolutamente consciente y es en lo que espero que se empiece a caminar los próximos meses. Hay un tema que no es tal vez lo más habitual cuando pensamos el tema de la política, pero sí que le hacen mucha mella a la vida cotidiana de un montón de gente y sobre todo de un montón de jóvenes. Y es el tema de la ludopatía infantil. El juego ilegal, las aplicaciones de apuestas ilegales. Sé que la ciudad está haciendo
muchas movidas con respecto a esto. Conozco muchos casos de hijos de amigos que ellos mismos o compañeritos han tenido gravísimos problemas con las apuestas ilegales, con la ludopatía infantil. Realmente es un tema que está creciendo y que es horroroso. Es un temón, Lo que tenemos que ser conscientes es que hoy los chicos llevan en su bolsillo un casino. Y que hay mucho sitio ilegal donde ingresan sin ningún control de edad. Nosotros los denunciamos, hemos identificado ya más de 1.200, le pedimos al ENACOM que los dé de baja. 1.200 aplicaciones ilegales, sí. 1.200. Qué bestialidad. Wow. Identificadas por nosotros y promovidas por muchos influencers, gente que de la comunicación, a la que automáticamente les mandamos carta de documento, les pedimos que cesen. Si no lo hacen, obviamente habrá una demanda. Porque yo te diría que el juego en general, las apuestas son un problema. Ahora, apuestas y menores debería ser como un mínimo básico en el que todos nos pongamos de acuerdo que no. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Con esto no se jode. Es como marchas y niños no, niños durmiendo en la calle no, bueno, niños y apuestas no. ¿Se puede comparar sí, con el alcohol, Jorge? Más o menos la manera de tratarlo, porque digo, hay por supuesto publicidad de alcohol o de tabaco que está prohibida para menores de 18 años, que no se puede mostrar por ahí de cierta manera o de cierta circunstancia. Claro, pasa que acá al ser ilegales las aplicaciones es tan difícil de controlar. Hay dos planos. Es bueno lo que vos decís. Hay dos planos de esto. Digamos, nosotros controlamos y regulamos todo. O sea, controlamos si hay sitios ilegales y los damos de baja, los bloqueamos en los wifi de las escuelas de la ciudad, en el wifi libre de la ciudad. No vas a poder entrar ni a una .bet ni a una .com de juego ilegal. Todo eso lo vamos haciendo. Entonces hay control y hay regulación. También hay regulación al tipo de publicidad. Una empresa habilitada para promover el juego no puede hacer promociones en momentos o programas de niños, por ejemplo, ¿no? Claro. Si en el programa de niños en la tele no puede aparecer una .bet promoviéndose. Si lo hace, le ponemos una multa. Ahora, el problema grave que estamos viendo se da en las ilegales, porque ahí es donde no hay control de edad y el 80% del juego ocurre en esos lugares. Y como vos decís, el drama es que es una adicción silenciosa. Yo tuve hijos adolescentes, entonces típico, volvían de bailar y ¿qué hacía? Los esperás. Ves cómo llegan, los olés, ves si fumaron, si tomaron, etcétera. Bueno, esta no huele, no te das cuenta, y es una bola de nieve que para cuando explota es un descontrol. Vos lo dijiste, me han contado historias, familias de 300, 400 mil pesos, una familia el otro día 3,5 millones de pesos para cuando se dieron cuenta. Increíble. Hay un mecanismo de capitalistas que les prestan plata, y todo esto promovido además en redes, Hay que estar muy consciente, con lo cual yo te agradezco el espacio, porque si logramos que hoy alguna familia que no habló de esto a la noche hable, habremos ganado un montón de camino. Y si algún chico siente que tiene un problema con esto, Boti, escribe ahí, necesito ayuda con el tema de las apuestas, Boti lo va a direccionar a mecanismos que tenemos de acompañarlos en el tema de la ludopatía. Es un temón. Sí, tenemos que tener un compromiso, bueno, ustedes del sector político, nosotros también desde los medios. Pero también, y los adultos tienen que actuar de adultos, o sea, los papás, las mamás, tienen que hacerse cargo de ser adultos responsables y hablar de esto con sus hijos. Gracias, Jorge, por la comunicación, muy amable. Abrazo grande. Bueno. Un saludo. Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a las 4:54.